Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este video de termodinámica. En esta clase vamos a ver la primera parte del tema combustión. Iniciaremos con las definiciones básicas del tema y finalizaremos con un ejercicio de aplicación. Mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez, espero que les sirva muchísimo este video. En esta clase nos enfocaremos en la combustión, pero los conceptos que aquí veamos pueden aplicarse a otros tipos de reacciones químicas. Para iniciar vamos a ver qué es combustibles y qué es combustión. Nosotros llamamos combustibles a los materiales que pueden quemarse para liberar energía. Si se componen principalmente de hidrógeno y carbono, vamos a llamarlos combustibles hidrocarburos. La mayoría de estos se obtienen por destilación del petróleo crudo, es decir, hacemos que se evapore el petróleo y cuando se vuelve a condensar obtenemos, de acuerdo a su volatilidad, es decir, de qué tan fácil se evaporan, diferentes combustibles como los que vemos aquí: gasolina, queroseno, diésel y así por el estilo. Para los análisis, para hacer las cosas más sencillas, solemos suponer a los combustibles como su componente mayoritario. Es decir, la gasolina está compuesta principalmente de octano, por lo tanto, para los análisis, para los cálculos, la consideramos como octano, el diésel dodecano, el alcohol metílico metanol, el gas natural metano y así por el estilo. Podemos encontrar combustibles en las tres fases: combustibles sólidos como el carbón, que puede ser vegetal o mineral. El primero proviene del calentamiento de la madera u otros residuos vegetales, mientras que el segundo es una roca sedimentaria. Combustibles líquidos como la gasolina, el diésel o el biodiesel. Y combustibles gaseosos como el gas natural, que proviene de yacimientos, y el biogás, que se obtiene a partir de descomposición de material orgánico o biomasa. Por otra parte, la combustión se puede definir como una reacción química entre un combustible y un comburente u oxidante en el que se libera gran cantidad de energía. El oxidante más empleado, por razones obvias, porque es gratuito y fácil de obtener, es el aire. Este está compuesto por una gran cantidad de gases, pero para los análisis se suele considerar como 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. El nitrógeno no reacciona en la combustión, salvo para formar pequeñas cantidades de óxido de nitrógeno, y absorbe cierta energía química en el proceso, pero en nuestros análisis vamos a considerarlo como inerte, es decir, que no reacciona con otros elementos. El vapor que tiene el aire también se puede considerar como inerte porque generalmente así es, pero a altas temperaturas se descompone en otros componentes. Hay que tener en cuenta que si los gases de combustión se enfrían por debajo de la temperatura del punto de rocío del agua, es decir, la temperatura en que el agua empieza a condensarse, el vapor empieza a condensarse, parte de la humedad se condensa y si se mezcla con dióxido de azufre forma ácido sulfúrico, que es muy corrosivo. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Ahora, otras definiciones importantes en este tema son las que vamos a ver a continuación: reactivos y productos. Cuando tenemos una reacción, a los componentes que están antes de que ocurra la reacción los llamamos reactivos, y a los que quedan después de la reacción, después de la combustión en este caso, los llamamos productos. Por ejemplo, aquí tenemos una reacción entre el azufre y el oxígeno. Estos dos, azufre y oxígeno, reaccionan y forman el dióxido de azufre. En este caso, el azufre y oxígeno son los reactivos y el dióxido de azufre es el producto. Hay que tener en cuenta aquí siempre el principio de conservación de la masa. La masa de cada elemento se conserva en una reacción química. Por eso aquí tenemos un átomo de azufre en los reactivos y en los productos también tenemos un átomo de azufre. Del mismo modo, aquí tenemos dos átomos de oxígeno, también debemos tener dos átomos de oxígeno en los productos. Además de requerirse combustible y comburente en cierta proporción, para que haya combustión se requiere que el combustible llegue a cierta temperatura. A esa temperatura la conocemos como temperatura de ignición. Otra magnitud muy importante en esta parte es la relación aire-combustible. Esta es la relación entre la masa de aire y la masa de combustible, así como lo vemos en esta ecuación. Esta también puede ser expresada en base molar, es decir, número de moles de aire sobre número de moles de combustible. Cuando tenemos un proceso de combustión, en el cual todos los componentes se queman completamente, es decir, todo el carbono se transforma en CO2, todo el hidrógeno en H2O y todo el azufre en SO2,
Llamamos a este proceso de combustión completa. Si los productos contienen algo de combustible o de componentes no quemados del combustible, lo conocemos como combustión incompleta. La combustión es incompleta cuando no hay suficiente oxígeno, cuando no hay un mezclado completo o por disociación. Precisamente a la cantidad de aire que requerimos para que la combustión sea completa, a la mínima cantidad, es decir, el aire preciso para que la combustión sea completa, lo llamamos aire estequiométrico o teórico. Cuando tenemos una combustión con la cantidad precisa para que sea completa y esta es completa, la llamamos combustión estequiométrica o teórica. Pero en la realidad es una práctica común utilizar una cantidad más grande que la del aire teórico para aumentar las chances de que la combustión sea completa. A esto lo conocemos como exceso de aire, el cual se puede expresar como exceso de aire porcentual o aire teórico porcentual. Por ejemplo, podemos utilizar el 130% de aire teórico, es decir, 30% de exceso de aire, 30% más o por encima de la cantidad mínima que requerimos para que la combustión sea completa. Finalizaremos esta clase con un ejemplo. Aquí vemos el enunciado. Nos dicen que en una cámara de combustión se quema gasolina con aire. Conocemos la relación aire-combustible, 21 kilogramos de aire por cada kilogramo de combustible, y con ello vamos a calcular el porcentaje de aire teórico utilizado en este proceso. Vamos a ver entonces cómo resolver este ejercicio. En esta ocasión estamos trabajando con gasolina, que como lo vimos en las primeras diapositivas, la podemos considerar como su componente mayoritario, es decir, como octano, C8H18. Esta se mezcla con aire, hay una combustión y teóricamente vamos a obtener estos productos. Porque recordemos que en la combustión teórica todo el carbono se transforma en CO2, todo el hidrógeno en H2O, y aquí tenemos al nitrógeno, que es un componente inerte. Por lo tanto, esta es nuestra reacción teórica. Lo que vamos a hacer es determinar la relación aire-combustible teórica. Ya tenemos la real, vamos a determinar la teórica, y ya que sabemos que en la reacción teórica tenemos el 100% de aire teórico, vamos a relacionar las dos relaciones aire-combustible para determinar el porcentaje de aire teórico en la reacción real. Bien, el siguiente paso, ya que tenemos la reacción, es determinar los coeficientes estequiométricos, lo cual es muy sencillo. Simplemente recordamos el principio de conservación de la masa, que nos dice que la masa se conserva y por lo tanto lo que entra es igual a lo que sale. Lo que hay en los reactivos es igual a lo que hay en los productos. Entonces, el carbono en los reactivos debe ser igual al carbono en los productos. Solo vemos al carbono en uno de los reactivos y en uno de los productos. Aquí tenemos 8 átomos de carbono, por lo tanto debemos tener 8 átomos de carbono también en el CO2, lo que nos indica que A, el primer coeficiente estequiométrico, debe ser igual a 8. Si tenemos aquí 8 y aquí tenemos 8. Ahora veamos al hidrógeno. El hidrógeno también aparece en un solo reactivo, en un solo producto. Tenemos en el octano 18 átomos de hidrógeno, por lo tanto debemos tener también acá 18 átomos. Aquí ya hay 2, por lo tanto B será 9, porque 9 por 2, 18, que es igual a lo que tenemos aquí en los reactivos. Sigamos con el análisis del oxígeno. El oxígeno aparece en 2 de los productos y aparece también en el aire. Es decir, aquí vamos a tener que el coeficiente estequiométrico del aire teórico por 2, porque aquí tenemos al oxígeno con 2, será igual al primer coeficiente estequiométrico también por 2, porque aquí está O2, y esto sumado con el segundo coeficiente estequiométrico. En este caso ya no tenemos el 2, entonces lo dejamos así nomás. Esto nos indica, si dividimos todo en 2, que este coeficiente estequiométrico del aire teórico será igual a A, el primer coeficiente estequiométrico, más B, que es el segundo, sobre 2. Es decir, 8 más 9 medios, que es igual a 12,5. Ese será nuestro coeficiente estequiométrico. Ahora terminemos con el nitrógeno. Para el nitrógeno vamos a tener que 3,76 por aire teórico
esto de N2 será igual al tercer coeficiente estequiométrico, es decir, será 3,76 por 12,5, que es igual a 47. Por lo tanto, nuestra reacción teórica quedará de la siguiente manera: C8H18 más el aire teórico, que es 12,5 por el aire. Recordemos que el aire es tomado como 21% oxígeno y 79% nitrógeno. Por eso, por cada mol de O2 vamos a tener 3,76 de N2. De ahí viene esta parte de la reacción, y esto será igual a 8 del dióxido de carbono más 9 de agua y más 47 de N2. Con esta reacción tenemos el número de moles de cada uno de los componentes. Con ello podemos determinar la relación aire-combustible real, teórica. En la relación aire-combustible teórica es igual a la masa de aire sobre la masa de combustible. Seguramente se preguntarán, pero ¿cómo sé que tenemos el número de moles y no la masa? Pues en esta parte recordamos la masa molar. La masa molar, como lo vimos en las primeras clases del curso, es la masa sobre el número de moles. Es decir, la masa será el número de moles por la masa molar. Y ese término, la masa molar, puede ser determinado de las tablas de propiedades. En las tablas al final del libro podemos determinar la masa molar para diferentes elementos, para diferentes componentes. En este caso me interesa la del carbono. Buscamos ahí en las tablas y vamos a ver que esta masa molar es igual a 12 kilogramos sobre kilomol. También la masa molar del hidrógeno, ahí tenemos que para el H2 la masa molar es 2 kilogramos sobre kilomol. Y finalmente para el aire, la cual es igual a 29 kilogramos sobre kilomol. Ya con esto podemos ir a reemplazar en esta ecuación. Vamos a tener, por lo tanto, que la relación aire-combustible teórica será el número de moles del aire por su respectiva masa molar sobre el número de moles de cada uno de los componentes del combustible, es decir, el número de moles del carbono por su respectiva masa molar, más el número de moles del hidrógeno, del H2, por su respectiva masa molar. Vamos a reemplazar. El número de moles del aire será el coeficiente estequiométrico por 3,76. 1 tenemos acá más 3,76. Perdón, más 4,76. 1 más 3,76. Es decir, aquí vamos a tener 12,5 por 4,76 por la masa molar del aire, que es 29, y sobre lo que pasa en el combustible, el número de moles del carbono, que será 8 por su masa molar, que es 12, más el número de moles de H2. Fijémonos que dice H2, es decir, si aquí tenemos 18, serán 9 moles de H2, para que nos queden 18 átomos. 9, por lo tanto, por 2, lo cual nos da un valor de 15,14. 15,14 kilogramos de aire sobre kilogramos de combustible es la relación aire-combustible teórico. Entonces, sabemos que para el aire teórico tenemos un 100% de porcentaje de aire teórico. Vamos a ver cuánto será para la relación aire-combustible real. Eso lo hacemos muy sencillo, una relación simple, una regla de 3 puede ser 15,14 kilogramos de aire por cada combustible. Vamos a tener 100% de aire teórico, con 21 kilogramos de aire por cada combustible. ¿Cuánto tendremos? Multiplicamos en cruz, como ya lo hemos realizado antes, y vamos a ver que 100 por 21 sobre 15,14 nos da un valor de 138,71%.
lo cual es el porcentaje de aire teórico con el que estamos trabajando en esta reacción real, y es la respuesta de nuestro ejercicio. Bien, y con esto finalizamos esta primera parte del tema combustión. Los invito a ver la segunda clase de este tema. Espero que les haya servido mucho este video. Que tengan un muy buen día. Hasta pronto.